Saludos amigos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando de algo sumamente importante que nosotros ya hemos mencionado en videos anteriores y en transmisiones en vivo, Noche de Tertulia, en este canal. Y es que las iglesias ocultan la verdad. Los teólogos, los pastores, los evangelistas están ocultando la verdad. Están enseñando lo que les conviene. No están enseñando la realidad. Están programando a las personas en un sistema de creencias que no está basado en la realidad, sino en mentiras. Se nos ha enseñado desde pequeños en las congregaciones de que la Biblia, aquella compilación de libros o textos que consideramos sagrados y como palabra de Dios, nos han enseñado que desde Génesis hasta Apocalipsis habla de un solo Dios y de un propósito de ese Dios que culmina con la revelación de Jesucristo. O sea, nos han enseñado que la Biblia es monoteísta. O sea, que habla de un solo Dios. Lo mismo que enseña el judaísmo o enseña el islam. Monoteísmo. ¿Qué sucede? La realidad es otra. La Biblia presenta unas historias que fueron compiladas a lo largo de miles de años en diferentes épocas y contextos históricos. Muchas de las historias que narra la Biblia fueron editadas y reeditadas en un sinnúmero de ocasiones. Hubieron historias que fueron traídas de otras religiones y de otros pueblos y se adaptaron a la cultura de los hebreos o de los judíos y dándole una nueva perspectiva. Hubo sincretismo religioso en la Biblia. Hay diferentes tradiciones teológicas acerca de Dios. Se han encontrado en excavaciones arqueológicas evidencias que demuestran que el antiguo Israel, el pueblo del que narra la Biblia, no era monoteísta. Los hallazgos arqueológicos de campo han encontrado que el antiguo Israel era politeísta. Adoraban a múltiples deidades. Y las más antiguas que se conocen que Israel adoraba eran los dioses cananeos. El nombre Israel es un nombre teofórico que lleva el nombre del dios cananeo El, también conocido como El Elyon, El Shaddai, El Elyon.
¿qué sucede? Ese era el Dios principal de un panteón de dioses cananeos que también Israel le rendía culto. Él es el Dios de los patriarcas del antiguo pueblo hebreo. Él era el Dios principal de ese pueblo. En el libro de Génesis podemos ver pistas, porque se habla de Melquisedec, rey y sacerdote de El Elión. Melquisedec era un rey y sacerdote cananeo que adoraba al dios cananeo El Elión. Y Abraham le da tributo y Melquisedec lo bendice, ofreciendo pan y vino. Lo mismo que hacían sacerdotes fenicios. Lo mismo que realizaba la iglesia primitiva en la Eucaristía. Lo que hizo Cristo en la última cena. Ofrecer pan y vino. El Dios Jehová o Yahvé no es El Elión. Jehová o Yahvé no es el Dios original de Israel. Jehová o Yahvé es un Dios que vino del sur. Incluso en la misma Biblia te dice que Jehová viene de la tierra de Temán, de Seir, del sur, donde estaban los madianitas. Hay evidencias arqueológicas que demuestran que Yahvé era un Dios que era adorado por un pueblo nómada llamado los Shasu de Yahú, los Shasu de Yahvé, los Shasu de Jehová. Y esto antes que Jehová llegara a Israel. Yahvé era un Dios metalúrgico, un Dios volcánico, un Dios de tormenta, igual que Baal. Era un Dios de guerra. El término Jehová, varón de guerra, porque era una deidad de guerra. Esta deidad fue traída del sur hacia la tierra de Canaán, donde se fusionó con el Dios principal que ya tenían en el antiguo Israel, El Elión. Las características de él pasaron a ser de Jehová o de Yahvé. Yahvé, entonces, en la mente del pueblo hebreo, se convirtió en el nuevo El Elión, en Yahvé Elohim. La consorte de él, Aserá, pasó a ser la consorte de Jehová o de Yahvé, la diosa madre. Ahorita vi un video de la emisora Nueva Vida aquí en Puerto Rico. Ellos tienen un segmento titulado El reto de los teólogos. En este video vi a Juan Carlos Matos hablar sobre la diosa madre y preguntarle acerca de la diosa madre a la autoproclamada apóstol Marlene Arroyo, diciendo que no existe la diosa madre, que eso es una falsa doctrina
que eso es una herejía, que eso es un engaño y una confusión del diablo. Pues yo le diría a esta señora que estudie un poquito más, porque la historia nos demuestra que el antiguo Israel adoraba a una diosa madre, a quien llamaban Reina del Cielo, que se han encontrado montones de estatuillas en casas en Israel. Era parte del culto familiar por muchos siglos en Israel. La adoraban a la par con Yahvé. Pero ¿qué sucede? Estos teólogos o desconocen estas realidades o se hacen los locos, como que no saben nada. Y no están enseñándole a la gente las cosas como son. Están vendiendo una narrativa falsa. Una narrativa monoteísta falsa que no se basa en la realidad histórica, en los hallazgos, en las pruebas arqueológicas e históricas. Los teólogos en las iglesias evangélicas fundamentalistas mienten. No están enseñando la verdad. Hablan de apostasía, de falsas doctrinas. Sin embargo, están enseñando falsedades y mentiras. Están imponiendo una narrativa a conveniencia que no es real. El antiguo Israel era politeísta. Después se convirtió en enoteísta, monolatrista, donde Yahvé se convirtió en el Dios principal de ese pueblo y otros dioses pasaron a menor categoría. Después del exilio babilónico, varios judíos emigraron a Egipto, a Elefantina, mientras que otros fueron llevados a Babilonia, a lo que hoy sería Irak. Y allá estuvieron siglos absorbiendo conocimientos, intercambiando creencias, filosofías y culturas con los babilonios y con los persas, que llevó poco a poco a la evolución del enoteísmo monolatrista hasta lo que hoy es el monoteísmo judío, en el judaísmo del segundo templo. En los tiempos de Jesús ya estaba el monoteísmo establecido, basándose en el zoroastrismo persa, donde el Dios supremo, Ahura Mazda, es el creador y es el Dios universal de todos los pueblos. Los judíos adoptaron estas creencias de los persas y convirtieron a Yahvé ya no en el Dios de Israel, sino como Yahvé como un Dios universal, creador de los cielos y de la tierra. Comenzaron a desarrollarse los conceptos dualistas, los conceptos del infierno, los conceptos de los ángeles, los conceptos de la resurrección, los conceptos del Mesías, del juicio final, del fin del mundo. Todo eso lo absorbieron los judíos del zoroastrismo persa y le dieron su toque particular. Los otros judíos que emigraron a Egipto conservaron las creencias del judaísmo del primer templo, que era monoteísta, era enoteísta monolatrista.
y encontraron en el siglo XX, al principio del siglo XX, finales del siglo XIX, encontraron templos dedicados a Yahvé y a su consorte, Anat, en Elefantina. En Elefantina no se tenía conocimiento de la existencia de la Torá. Allí no se sabía de Abraham, de Moisés, ni nadie de esos personajes que conocemos hoy, producto del judaísmo, del que llegó a nosotros. El judaísmo que se practicaba en Elefantina era uno muy distinto al del segundo templo. Era más parecido al del primer templo de Jerusalén. Entonces se han encontrado cartas que había comunicación entre Jerusalén y los judíos de Elefantina, que permitieron la construcción de estos templos dedicados a Yahvé en Egipto. O sea, tumbando así la narrativa que se nos ha enseñado en las iglesias de que no podía haber otros templos dedicados a Yahvé fuera de Jerusalén. Pues en Egipto lo sabía, al igual que en otras regiones habían templos dedicados a Yahvé. ¿Por qué los pastores no mencionan y los teólogos mencionan que esta deidad Yahvé también era adorada en otras partes del Mediterráneo? Que habían elementos místicos de magia, de brujería, que se utilizaba a Yahvé. ¿Por qué eso no lo mencionan? Están enseñando lo que les conviene. ¿Por qué no mencionan que para los egipcios Yahvé era el equivalente al dios Set, que era un dios de guerra, era el dios del inframundo? Era lo que sería el diablo, como le llamáramos hoy. Como le llamamos hoy, al ser maligno, el malo, el diablo, el adversario. Pues los egipcios veían a Yahvé como el diablo, como Set. ¿Por qué esto no lo mencionan los teólogos? ¿Por qué esto no lo menciona Noel Hernández? ¿Por qué esto no lo menciona Luis Jovel? ¿Por qué esto no lo menciona Néstor Díaz? Y la Alianza Evangélica Reformada de las redes sociales. Porque ellos enseñan y le hacen propaganda a lo que les conviene. A ellos no les importa la verdad, la realidad. Ellos están promoviendo su verdad, que no es real. Es una narrativa inventada a conveniencia. ¿Por qué no mencionan que Jesús confrontaba en el Nuevo Testamento las enseñanzas de la Torá? ¿Por qué no mencionan de que Jesús llamó a los judíos hijos del diablo, a seguidores de Yahvé? ¿Por qué no hablan de eso? No, eso es herejía, eso es maldición de Sinope, esos son los gnósticos que veían al Dios del Antiguo Testamento como el demiurgo. Por lo tanto, ese tipo de conversación no la podemos tener porque son conversaciones de gente herética. Sin embargo, la evidencia prueba que Yahvé no es el Dios original de Israel, de que eran politeístas, de que eran enoteístas, de que Yahvé llegó a ser el Dios principal de Israel por otras cuestiones sociales, culturales, políticas, y que se olvidaron del Dios El Elyon, que era un Dios de misericordia, que era un Dios distinto a Yahvé, que era llamado el Dios Altísimo.
Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús es llamado Hijo del Dios Altísimo. Vemos que Jesús en la cruz llamó a Eloí, Eloí, lama sabactani. Mencionó a él. Jesús viene de Galilea, de Nazaret, al norte de Samaria, al sur de Fenicia. ¿Por qué no mencionan que grupos religiosos en Fenicia o en Galilea, en Samaria, en Galilea, veían a Jesús como una manifestación del Dios El? O sea, Jesús es crucificado en Judea, en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Por una conspiración entre las autoridades religiosas judías de aquel entonces y los romanos. Crucifican a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba confrontando a los judíos de su época y los llamaba hijos del diablo, que no conocían a Dios. Lea Juan 8. Léalo. Juan 8, la confrontación de Jesús con los escribas y los fariseos y los saduceos, que no creían ni en la luz eléctrica. ¿Sabes? ¿Por qué los teólogos, los pastores, no le dicen la verdad a la gente de que el Antiguo Testamento habla de diferentes dioses, de que el Nuevo Testamento presenta a Jesús confrontando en muchas ocasiones a ese Dios cruel y maligno que vemos en el Antiguo Testamento, y representa él al Dios Altísimo, un Dios Padre Celestial, como era visto en la antigüedad el Elión. ¿Por qué no le dicen a la gente la realidad de las cosas? Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico levítico de la Torá. Jesús representa un sacerdocio diferente al de la Torá. Jesús representa el sacerdocio cananeo que precede al mosaico, al de la Torá. Es un conflicto de dos religiones diferentes, de dos dioses diferentes. Es un reto abierto de Jesús a los principados y potestades de oscuridad. ¿Por qué no hablan de eso? No les conviene. Es muy complicado eso. Prefieren mantener la narrativa de que la Biblia siempre habló de un solo Dios, del monoteísmo. Pero no dicen la verdad de que la Biblia habla de muchos dioses, de guerras de muchos dioses por el control y el poder, de que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, El, y no de Yahvé, de Jehová. Eso está en el Nuevo Testamento. Léalo. A Jesús lo acusaban de ser samaritano, porque venía de Galilea. Bueno, a Jesús lo acusaban de estar poseído por Belcebú, porque él estaba confrontando a los líderes religiosos. Él estaba confrontando un sistema religioso que no representaba al Dios Padre,
el Elión. O sea, son muchas cosas que han ocultado. No están enseñando la verdad. Ocultan la verdad. No le hablan a la gente sobre los hallazgos arqueológicos. No, hablan de los hallazgos arqueológicos que les conviene a la narrativa que ellos enseñan. No, descubrieron una inscripción que habla del rey Salomón o del rey David o qué sé yo, un personaje. Y ya eso lo prueba, eso lo ponen como que es una evidencia arqueológica irrefutable que prueba la narrativa que ellos presentan. Pero no hablan de los hallazgos arqueológicos que hablan de otros dioses en Israel. No hablan de los lugares que han encontrado en Israel donde sacrificaban a niños en honor a Moloch y a Yahvé. Yahvé o Jehová ordenaba, mandaba a que mataran mujeres y niños y bebés. ¿Usted cree que Jesús haría lo mismo que Yahvé? Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de Dios. Los profetas de Yahvé pedían a Yahvé que hiciera descender fuego del cielo y matara a aquellos que se le oponían. Los discípulos de Jesús le pidieron hacer lo mismo a Jesús y Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y los reprendió. Reprendiendo al profeta de Yahvé. Reprendiendo aquellas cosas. Vemos en Números que habla de que los de Israel tenían hambre y se quejaron. ¿Y qué fue lo que hizo Yahvé? Les envió serpientes para que los mordieran y los mataran. Y vemos que Jesús critica eso y dice, el Padre Celestial no hace eso. Pidan y se os dará. Y critica a aquellos que ustedes creen que ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cómo les van a enviar entonces serpientes? Hay muchas cosas que no les dicen a ustedes en las iglesias, que le están ocultando. Jesús representa a un Dios distinto de Yahvé. No representa a Yahvé. De que habían personas dentro del cristianismo que veían a Yahvé, a Jesús como una manifestación de Yahvé, esos otros 20 pesos. Lo que estamos diciendo aquí es que hay cosas que Jesús hacía que contradecían las enseñanzas del Dios yahvista, de Yahvé. O sea, de la Torá, de las matanzas, del derramamiento de sangre, de los sacrificios de sangre. Jesús vino a poner fin a los sacrificios de sangre. Que eso era una carnicería, lo que sucedía en el templo de Jerusalén. Montones de animales ahí amontonados, los sacerdotes picando cantos de bueyes, de vacas, de toros, era una locura, era una carnicería. Entonces Jesús criticaba eso, decía, esto es una casa de una cueva de ladrones. Y el término ladrón que realmente era utilizado yestes. Y yestes tiene que ver con sicari. Y los sicari eran personas que tenían dagas, era gente violenta. Decía, este templo que ustedes tienen aquí es de gente violenta. ¿Por qué? Porque les gustaba derramar sangre animal. Y esa sangre animal, habían creado todo un comercio. Tenían dinero por derramar sangre. O sea, era un fanatismo con el derramamiento de sangre. O sea, incluso a Cristo mismo lo crucificaron. O sea, ellos querían que crucificaran a Cristo. O sea, ellos se regocijaron de esto. Era tanta el hambre de sangre que tenían esta gente que no les importaba nada. Y conspiraron para que mataran a Cristo. Así como mataron a los discípulos de Cristo. A Jacobo, que lo tiraron por un
por el pináculo del templo para abajo y después lo apedrearon hasta matarlo, como hicieron con Esteban, que lo apedrearon hasta matarlo, como dice los Hechos de los Apóstoles. O sea, estas cosas, ¿sabes? Hay que decir las cosas como son. O sea, la ley habla de la ley, que es maldición, dice Pablo. ¿Por qué la ley es maldición? ¿Por qué dice eso? Y porque dice que Cristo nos transportó del imperio de las tinieblas al imperio de Cristo, ¿ves? Dios nos trasladó del imperio de la oscuridad al reino de su amado Hijo, al de la luz. O sea, hay muchas cosas que no cuadran con la narrativa. O sea, cuando tú te pones a analizar el video, tú dices, aquí hay unas contradicciones grandes. Y dice, ¿cómo es posible que este sea el mismo Dios que acá en el Nuevo Testamento? Aquí como que no cuadra. Es porque precisamente son dioses distintos. En el Antiguo Testamento se hablan de diferentes dioses y principalmente de Yahvé. En el Nuevo Testamento se habla de Cristo y Cristo está hablando de un Dios Padre misericordioso que busca reconciliarse con el hombre por medio de la fe en Él, en el amor, en la piedad, en la misericordia. Pues son dioses diferentes, distintos. Eso está más claro que el agua. Entonces, en las iglesias no están enseñando las cosas como son. Por eso es que hay contradicciones. Dice que, es que esto no cuadra. Se te presentan a un Dios que, sí, Dios es amor. Dios tiene misericordia. Pero cuando tú vas al Antiguo Testamento, Yahvé no tenía misericordia de nadie. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, que si tú desobedecías, te caían un montón de plagas y de enfermedades y que te iba a perseguir hasta destruirte. ¿Sabes? Porque uno ven, miren lo que decía 1 Samuel 15, 1 al 3, donde Yahvé ordenaba la matanza de los amalecitas. Porque no hablan de los madianitas, de lo que hicieron con los madianitas, lo que hicieron con los ebuseos y todos esos otros pueblos que acabaron con todo el mundo? Mataban hombres, mujeres y niños bajo órdenes de Yahvé. Y Jesús no está con eso. Jesús es distinto a eso. O sea, vemos a un Jesús que perdonó a la mujer adúltera. O sea, vemos a un Jesús que incluso al ladrón que estaba junto a él en la cruz le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, luego de mostrar arrepentimiento por sus pecados. O sea, es un Dios que salva. Cristo es un Dios que salva. Yahvé es un Dios que te castiga hasta destruirte. O sea, y se puede ver la diferencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero eso no lo quieren hablar los teólogos. Los eruditos dicen que no, que es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Pero nada, amigos, yo los voy dejando porque aquí está haciendo una calor brutal. Estoy sudando por borbotones. Así que esto ha sido todo por este video. Si quiere darnos un like, lo puede hacer. Si quiere compartir este video y dejarnos su opinión en la caja de comentarios, lo puede hacer. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca. Los veo en un próximo video. Espero que no haya tanta calor y que pueda hacerlo con más facilidad y no estar aquí bañado en sudor. Muy buenas noches a todos y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. UAP for life.